Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Buena Plática, el lugar donde todos tenemos algo que contar. El día de hoy nos acompaña Mary. ¿Cómo estás, Mary? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Okay, Mary es una joven de nuestra iglesia. Más o menos como cuánto tiempo tienen de aliada? Como Llegamos en diciembre diciembre del año pasado. de este año pasado. Sí. Eres tú, Lexel, Brandon. Brandon, que aquí está detrás de cámaras. Saluda, Brandon. Bueno, no se escucha, pero dijo hola. Son jóvenes que han llegado aquí a nuestra iglesia. Ahorita me vas a contar un poco acerca de tu familia. Pero bueno, qué bueno que podemos estar aquí el día de hoy. Nos vas a contar un tema que es muy importante para todos nosotros. Algo que sin duda va a ser de mucha bendición para todos. Pero bueno, ayúdanos presentándote, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, yo ya mencioné a algunos de tus hermanos, pero si quieres contarnos algo sobre tu familia, preséntate. Bueno, este, mi nombre completo es Mary Alejandra de la Cruz. ¿Es Mary? ¿Cómo se escribe? Porque yo hasta ahorita no tengo idea. Es Maydd y doble E. Ok. Es como si fuera Maide. No. Sí, Pero bueno, en la pronunciación correcta es Mary. Mary. Ok. Este, pues sí, tengo 3 hermanos. Ok. Que es Brandon, Lexel y mi hermano mayor, que ya está casado, que se llama Carlos. Carlos. Es el que jugó fútbol, ¿verdad? Sí, el que juega fútbol. Juega muy bien fútbol. Carlos, sí lo es. Que todos quieren en su equipo. Sí. Tratamos de comprarlo ese día, pero traía otra playera de otro color y pues no se pudo. Pero pues ni modo. Sí, nos dijo. Bueno, nosotros, yo y mis hermanos somos nacidos en California. California. Okay. Brandon y Lexel de West Covina, California. Y yo de Orange, California. Ok. Y mis papás y Carlos son de Torreón, Coahuila. Ok. A los 3 semanas de nacida nos fuimos para Torreón. Torreón, Coahuila. Coahuila. Y ahí vivimos entre Torreón y Reynosa. Y luego a los 7 años de cumplida nos movimos a Texas. Ok. ¿Aquí a McAllen? Sí, a McAllen. McAllen, ok. ¿El nombre de tus papás? A Rafael de la Cruz. Rafael. Y Ana Luisa Macías. Ana Luisa. Rafael y Ana Luisa. Sí, son una familia que amamos bastante, que han llegado aquí a nuestra congregación. Y que bueno, qué bueno que podemos conocerte. Bueno, mi esposa ahorita no está aquí, pero hemos tenido la bendición de que lleguen jóvenes a nuestra iglesia que queremos bastante y que apreciamos bastante y que qué bueno que podemos tener este tiempo y poder abrirnos y contar parte de lo que han vivido, de lo que han experimentado y que pues bueno, que hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. Cuéntanos un poco acerca de tu niñez, de tu etapa, no sé. Bueno, acá creo que son nombres diferentes, pero tu etapa en la primaria, en la secundaria, como todo eso. ¿Cómo ha sido crecer? Primero, creo que a lo que entiendo te tocó vivir una etapa en México. Sí. Y otra etapa acá en Estados Unidos, ¿no? ¿Ha sido difícil ese cambio de culturas o no fue tanto? La verdad, sí. Sí. Porque, pues como en México tienes 2 horarios de entrada. Sí. Pues nosotros usualmente entrábamos en la tarde. Más cómodo, te levantabas un poco más tarde. Y acá pues todo el día es en la mañana. Temprano, sí. Yo casi siempre acostumbré a estar en el turno de la mañana. Nada más, creo que, no, sí, todo en la mañana. Bueno, pues en la etapa de la prepa, pero yo estudié la prepa en la universidad. Ahí era desde muy temprano hasta a veces 8 o 9 de la noche. Entonces, pues era también ahí un poco como el horario de la tarde, pero es un poco diferente. Pregunto esto porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, yo toda mi escuela la viví en México. Y ahora que hemos cruzado para acá, hemos estado acá, sí notamos como la cultura totalmente diferente. Hemos mencionado en otros podcasts anteriores, como por ejemplo el podcast de Yael, él vivió esa transición entre una escuela privada, que pues son como más nice, más fresones, a la escuela pública, que es algo totalmente diferente.
Entonces, si en ese ámbito hay diferencias, ahora más, pues vivir la escuela en México, vivir en Estados Unidos, pues cambia mucho, ¿no? ¿Qué son las cosas que tú has notado como que son más diferentes en cuanto a cultura o en cuanto a costumbres, la forma de ser de las personas? ¿Qué es lo que más has notado? Pues la verdad, siento como que en México los estudiantes son como más llevados, se puede decir. ¿Ok? Como que te puedes llevar más con ellos. Ok, como más en cuanto a sociables, Sí, sociales. amigables. Amigables, Sí. ok. Y aquí no. Ok, Aquí, si no le caes bien a alguien, pues no le caes bien. sí. ¿Será que, bueno, entiendo que la cultura es diferente y por lo tanto pues cambia la forma de ser de la gente, Ujú. pero sí concuerdo en lo que dices, me ha tocado ver jóvenes que a veces son muy cerrados o muy apáticos, como no es como, por ejemplo, hablo de mi experiencia, ya me tocó estar en la secundaria, por ejemplo, y era que pues siempre saliendo de la escuela pues era ir a jugar fútbol o era que nos juntábamos en la casa de un amigo, cosas así, jugamos sociales y a lo que he escuchado, no digo que sea general, no digo que sea el caso de todos, pero lo que he escuchado acá casi siempre es pues nada más te ves en la escuela y pues como dices, no tienes tu grupo de amigos, pero si es que no llegas a formar parte o que no le caes bien a alguien así, pues es muy difícil socializar porque pues como la comunión nada más es en la escuela, pues difícilmente fuera vas a tener gente con quien estar, ¿no? Yo siempre he contado, y no es algo que a mí en lo personal me afecte, porque fue por otras cuestiones, pero yo siempre he contado que yo casi no tuve amigos en la escuela, o al menos amigos de la escuela, no sé si Ujú. me explico. Pero era más porque pues yo siendo cristiano pues había muchas cosas que no compartía con estas personas. Solamente recuerdo una vez que fui a casa de unos amigos y fue la última vez que volví a ir porque como cristiano pues yo no hacía ese tipo de cosas. Eh, pero sí entiendo que es un rol muy importante en nuestro crecimiento como, ya no como cristianos, sino como seres humanos, como personas, el poder socializar con personas, ¿no? En tu caso, va a ser un poco de lo que vamos a estar hablando, pero en tu caso, ¿cómo viviste eso? ¿Cómo fue lidiar con esa como dificultad para socializar con las personas acá? ¿Crees que tiene que ver algo con la cultura que traías o fue meramente porque esas personas eran así? Pues la verdad no sé, porque cuando nosotros estábamos en México, Ujú. yo era muy extrovertida. Extrovertida, sí, muy Sí, sociable, muy... sí. Y en todos lados me veían, Ujú, la verdad. Yo siempre estaba en la calle. ujú, Pero al momento de llegar aquí, me cerré mucho ok, por la manera en la que las personas de aquí son, ujú, que al principio yo trataba de hacer amigos, así ujú, como en México, pero no muchos querían ser mi amigos. ujú, ujú. O a veces, pues simplemente, pues no, Sí. ¿verdad? Pero, pues no sé, la verdad. Me contabas ahorita, y ya un poco aterrizando el tema que queremos tocar, eh, hay personas, y digo, no es por buscar como amedrentarlos o buscar como hablar mal de las personas, pero creo yo en lo personal que este no es un problema individual, ¿no? Ujú. Bueno, como cristianos creemos que todo el mal que hay en el mundo pues es a fruto o es causa del pecado, ¿no? Es lo que nosotros queremos como cristianos. Todo lo malo, todo lo que esas conductas erróneas por parte de las personas, los crímenes, todo esto es fruto del pecado, ¿no? Que tiene el ser humano. Pero en específico y en los últimos años creo que se ha desarrollado, perdón, mucho más este problema, el problema del bullying, ¿verdad? Ujú. Eh, yo recuerdo en mi etapa, bueno, creo que no tenemos así como súper muchos años de diferencia, pero pues son generaciones diferentes. Yo recuerdo que... ¿Cuántos años tienes? Tengo 15, 15, ok. 15 años. Tenemos tu aprobación para subir este video, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, nos llevamos, no, sí, 10 años. 10 años. Son generaciones totalmente diferentes, ¿no? Yo recuerdo que en la etapa de mi primaria, secundaria,
existía el bullying, ¿verdad? Había bullying, había personas que molestaban a otros, pero no sé si es por la cultura o no sé si es porque, pues casi siempre era entre hombres, ¿verdad? Ese tipo de problemas. Pero pues era que, ok, tú me molestas y yo te voy a molestar 2 veces más, ¿verdad? Y luego tú me molestaste 2 veces más, yo te voy a molestar 4 veces más. ¿Sí? O sea, era algo recíproco, ¿no? Que no deja de estar mal, porque en sí el amedrentar a alguien, el molestar a alguien, el insultar a alguien, ya es malo, ¿no? Ya es algo que está mal. No vas a la escuela, eso no. Creo que nadie se levanta un día, pues quiero ser molestado, ¿no? O sea, nadie vive de esa manera, a menos que seas como ella. O sea, nada, no es cierto. Nadie quiere ser molestado en ningún momento. Pero sí recuerdo que estos últimos años que han pasado, he notado aún más como ese, no sé si incongruencia o ese como desbalance entre que muchas veces, incluso hoy en día, y que creo que es el caso que vamos a tocar, por ejemplo, allá en México creo que nunca hubiese sido concebible la idea de un hombre molestando a una mujer, por ejemplo. Allá siempre está el dicho de que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Siempre está como que ese respeto, ¿verdad? O no sé, al menos fue la cultura en la que a mí me tocó crecer. Pero ahora se me hace muy triste o muy difícil de entender que hoy en día ya no está ni siquiera como ese respeto y es, no me atrevo a decir la palabra normal, pero es muy común, vamos a decirlo, o ya es más probable ver ese tipo de momentos, de escenas de hombres molestando mujeres, e incluso me ha tocado de repente que salen videos así en Facebook de peleas o cosas así, hombres golpeando con toda una mujer y es triste, ¿no? O sea, porque creo que eso presenta aún más cómo como sociedad estamos degradando todos nuestros valores y todas nuestras formas o principios que se supone antes teníamos, ¿no? Entiendo que a lo mejor la cultura acá es diferente, incluso se me hace extraño porque creo yo que acá de este lado es todavía aún más penado, ese tipo de cosas son más castigables, pero por alguna razón la sociedad sigue degradándose, ¿no? Y sigue bajando aún más sus estándares morales. Uh, ¿Nos vas a contar un poco de una experiencia que tú has vivido, un problema que tú has vivido? Claro, sin mencionar quizá nombres, sin mencionar cosas en específico, pero ¿cómo has vivido todo este tipo de cosas? Ahora que nos contabas que viviste esa experiencia de estar en la escuela en México, venir de Estados Unidos, y fue difícil como adaptarse a estar acá, ¿no? Sí, bueno, pues hablando un poquito de lo del hombre molestando a la mujer, hay veces en las que te dicen que él te molesta porque te quiere, porque le gustas, sí. ¿verdad? Pero, como si fuéramos cavernícolas, ¿no? Sí. Como si estuviéramos en la Pero, o sea, si él me quisiera, como por qué me estuviera lastimando. Claro. Y eso es lo que yo nunca entendí de las personas que me decían eso. Y pues... Y que creo que, no sé, la verdad, digo, yo tampoco lo entiendo, pero no sé cómo hay gente que puede llegar a creer eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento, no sé, una molestia, incluso golpes, o sea, no sé en qué momento pudiera llegar a decir, me quiere tanto, ¿verdad? O sea, creo que no es algo coherente, ¿no? O sea, tú cuando quieres algo, cuando amas algo, cuando buscas algo, pues lo menos que quieres hacer es dañarla, ¿no? Lastimarla, pues pero... digo, no entiendo ese tipo de pensamiento, pero bueno, lamentablemente hay gente que lo cree, ¿no? Allá hace poco fuimos a visitar la familia de mi esposa y por alguna razón en esa zona donde ella vivía hay mucha gente machista, ¿verdad? Está muy predominante esa cultura del hombre sobre la mujer, ¿no? Bueno, eso es un tema aparte, pero mi esposa me contaba un día, íbamos caminando por la calle y me contaba, fíjate que un día íbamos pasando por aquí y un hombre estaba golpeando a su esposa, ¿verdad? A golpes, ¿verdad? No que estaban peleando, no que estaban discutiendo, pero era a golpes, literal. Y dice mi mamá un día, era normal, dice, porque eran vecinos,
siempre se peleaban, se oían los gritos en toda la calle. Y un día estaban en plena calle, en plena luz del día, peleándose. Digo, peleándose, pues la mujer pues, no podía defenderse. Y es algo bien chistoso y espero que no suene mal lo que voy a decir, pero mi esposa me describía a la pareja y pues la señora era como el doble de grande del señor, ¿verdad? El señor era una persona flaquita, chaparra, y la señora era alta, güera, grande, ¿verdad? Y decía mi esposa, dice, la señora con un golpe al señor bien dado, pues lo mandaba a la luna, ¿no? Y cuenta la historia que estaban peleándose en la calle, y vuelvo a repetir, peleándose, el señor la estaba golpeando, y mi suegra se metió en la pelea y empezó a separar, empujó al señor y pues tratando de tener la pelea, y nadie cree lo que pasó. La señora, la esposa que estaba siendo golpeada, empezó a decir, déjelo, es mi esposo. Y mientras me contaba mi esposa esta historia, yo sé que ahorita alguien que la está escuchando va a decir, ¿qué? O sea, ¿cómo? Pero de repente yo decía, bueno, no lo creo imposible, ¿verdad? No creo imposible que incluso cuando están ayudando a esta señora que está siendo golpeada, lo estaba defendiendo el señor. Y para mí fue algo irreal, pero luego dije, lamentablemente es fruto también de una sociedad que hemos alimentado con este tipo de ideas pequeñas, ¿verdad? Que a lo mejor pueden ser eso, ideas, pero que a lo mejor en la mente de una persona como esta mujer, y digo, no estoy juzgando y no estoy como tratando de descifrar su mente y nada, es solamente un pensamiento propio, que a lo mejor ella en algún momento pensó, bueno, a lo mejor me pega por algo, ¿verdad? O a lo mejor me está molestando por algo, ¿verdad? No sé si esta señora a lo mejor nunca realmente razonó la magnitud de lo que estaba pasando, de lo que es llegar a los golpes, pero creo yo, pensando muy extremo y muy, muy a lo lejos, este tipo de conductas a veces nacen de ideas tan simples como esto, ¿verdad? De que, pues a lo mejor le gusto y por eso me molesta, ¿no? Que son cosas que pueden sonar insignificantes, pero que a la larga pues pueden llevar a este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es solamente un pensamiento sobre esto y cómo a veces ideas tan insignificantes pues no son tan insignificantes como parece, ¿no? Pero bueno, nos contabas de esta etapa en la... De hecho, sí hubo un momento en el que pensé eso. ¿En serio? Sí. Mira, y híjoles, vuelvo a repetir, no lo creo imposible porque toda idea, y bueno, la Biblia, por ejemplo, habla en muchas ocasiones de filosofías, de vanas sutilezas que comienzan como eso, o sea, como ideas sutiles, como ideas plantadas como insignificantes, pero que son una semilla que a su pronto tiempo va a dar fruto, ¿no? Y va a crecer en algo mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, te repito, cuéntanos lo que tú creas que es importante no mencionar, pero ahorita detrás de cámaras me mencionabas un poco acerca de que pasaste por una etapa en la que sufriste bullying, sufriste de acoso por parte de personas. ¿Qué nos cuentas sobre eso un poco? Bueno, comenzando desde el inicio y terminando del final. Nada más así está bien. Okay. Bueno, pues esto pasó en quinto. Quinto, ok. En quinto. Sí, pues no, de hecho fue en cuarto. Ok, o sea, soy más chica. Sí, estaba más chica. Pues habían unos niños, ¿verdad? Porque yo cuando llegué aquí, llegué a primer grado. Y entonces, pues ya había unos muchachos ahí, que eran dos, que desde que llegué me empezaban a decir cosas. Porque hubo un momento donde me decían, ay, no, pareces china, y ¿de dónde llegaste? Sí. Y luego, pues yo ni caso les hacía porque, pues a veces me hablaban en inglés y como yo apenas llegaba, no entendía lo que me decían, pero así me decían y hasta creo que en middle school
También llegó un momento donde me dijeron eso. Pero bueno, pues desde que llegué me empezaban a decir de cosas, pero pues yo no les hacía caso. Y creo que eso es lo que no les gustaba, de que no les hacía caso. Entonces yo siempre me empecé a, bueno, como a esconder en las clases de mi maestro. Y ahí siempre comían, ¿verdad? Y entonces ya cuando más estábamos en otros grados, como en cuarto, fue cuando fue peor. Como el punto máximo. Sí. Porque en ese año fue cuando me empujaban o me pasaba, ¿verdad? Porque a veces teníamos que pasar enfrente y yo pasaba y a veces como que me querían poner el pie, ¿verdad? O sea, pasó ya de algo verbal o algo nada más como molestar a ya cuestiones físicas, ¿no? Ya. Y entonces, pues, ay. Y luego, pues, todavía me decían de cosas, ¿verdad? En ese momento yo me sentía muy bien conmigo misma, ¿verdad? Yo no me sentía ni insegura ni nada, yo estaba bien conmigo. Pero llegó un momento donde ellos hasta me decían que estaba gorda, que parecía marrano, que así cosas así, ¿verdad? Y eso es lo que me llegó a lastimar más. A lastimar más. Y fue cuando dije, no, ya. Ya no puedo más con esto, ¿verdad? Y llegaba momentos en el que me hacían llorar enfrente de todos, ¿verdad? Y a mí no me gusta que me miren llorar, ¿verdad? Sí. Por eso no quiero llorar. No te preocupes, ahorita estamos entre tú y yo. No, sí. No te preocupes. Nadie más va a ver esto. Y eso me daba mucha pena a mí, ¿verdad? Y mi maestra, que en verdad me siento tan mal por ella porque ella fue con la que tuvo que soportar todo con lo que yo sentía. Y tan buena maestra, en verdad que era una de mis favoritas. ¿Y te ayudó en ese proceso? Sí, me ayudaba. De hecho, llegó hasta el punto del bullying que yo ya no quería ir a la escuela. Siempre me iba al baño. Siempre le decía a la maestra, ¿me puedo ir al baño? Y luego me metía al baño y no salía del baño hasta que se acababa la escuela. O a veces le hablaba a mi mamá y le decía, mami, ¿puedes venir por mí? O llegó hasta... ¿Tus papás sabían de la situación o no? No. Okay. Yo no me atrevía a decirles. Y y luego, pues, me da pena decirlo, ¿verdad? Pero sí. Llegó hasta el punto donde me hacía del baño para tener una excusa de que me llevaran a la casa. Sí. Y hacía muchas cosas con tal de evitar todas estas situaciones. Con tal de no estar en la escuela y no tener que soportar eso, ¿verdad? Y bueno, entonces como me decían gorda y todo eso, pues a mí me llegó. Claro. Y cuando salimos de vacaciones, todo como son como 2 meses y algo, dejé de comer. Dejé de comer por todos esos 2 meses. O cuando comía, me iba al baño y lo vomitaba. Y enflaqué mucho. De hecho, en las fotos pueden ver hasta mis huesos, de todo. De tan delgada que... Sí, pesas. Llegué hasta pesar como lo menos creo que era 104 kilogramos, por ahí. Y pues, libras, sí, perdón. Le dije, no, yo 100 kilos, eso es casi lo que yo. No, libras. Y y pues sí, tuve algunos problemas con eso. Después de allí ya no pude comer igual. Porque comía y luego sentía como que, ay, no, estás engordando. Sí, de hecho, sí estaba esa idea en la mente sembrada. Sí, ¿no? De hecho hasta ahorita lo siento. ¿Verdad? A veces, pues sí me siento como que estoy gordita, ¿verdad? Sí. Pero sí, ya en quinto fue cuando pues todavía seguía el bullying, ¿verdad? En quinto ya fue
peor porque ahora usaban palabras y acciones hacia mí. Pero era lo mismo, siempre seguían con lo mismo de empujarme. A veces pasábamos y luego me pegaban, ¿verdad? Y luego me decían, pues después de que yo pues ya había enflacado, ¿verdad? Pues para darles gusto, todavía me decían que parezco marrana. Y luego así me decían bastantes cosas. Sí, sí, sí. Que a la vez ya no me acuerdo porque decidí borrar todo eso de mi mente, ¿verdad? Pero pues llegó un momento también donde ya no aguantaba lo que me hacían y entonces empecé a lastimarme a mí misma y lo que ya no quería es estar aquí. Claro. ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! Ok, mira, para que razonemos todo esto y primero, siempre digo todo cuando nos cuentan cosas así, de verdad, qué valentía de contarlo. Creo que pocas personas realmente se atreven como a contar lo que han vivido y que son cosas difíciles, ¿verdad? No son cosas sencillas de contar. Por lo mejor para alguien que ha pasado por algo así o que no lo ha vivido, también lo contrario, va a decir, bueno, pues es que son cosas que son niños, están jugando, pero nunca sabemos la magnitud de lo que puede llegar, ¿no? Como decíamos al inicio, a lo mejor son pequeñas ideas que se siembran, pero no sabemos a lo que pueden llegar, ¿verdad? Yo recuerdo, como decía hace un momento, igual me tocó, gracias a Dios nunca me tocó como estar de ese lado, ¿verdad? Que me molestaron así. No sé si porque siempre fui como el más grande, el más alto, pues no me tocó que me molestaran. Pero lo que sí recuerdo mucho es que me tocó ver, ¿verdad? Personas que sí como pasaron por eso o que vivieron eso. E incluso me tocó llegar a saber de historias que no terminaron en personas superando esos insultos, sino que pues lamentablemente pudo más como esas palabras, ese dolor y acabaron con sus vidas, ¿verdad? Terminan acabando con sus vidas suicidándose y es triste, ¿verdad? Saber eso. Sobre todo ahora que nosotros estamos como de este lado de pastores de jóvenes, a veces son cosas de los que nunca te vas a dar cuenta, ¿verdad? Nunca te vas a dar cuenta de alguien que esté pasando por este proceso, porque pues, son cosas que te callas, ¿verdad? Son cosas que te guardas. Y hay algo que después ya de que yo soy grande y veo desde afuera, a veces pasa, y ahorita lo mencionaste tú a la perfección, que a veces pasamos por esas cosas y las últimas personas que pensamos en contarle es a nuestros papás. Por ejemplo, a mí recuerdo que lo que me daba mucho... bueno, no es miedo, era más como vergüenza. Era que si yo le contaba a mis papás algo de lo que viví en la escuela, ellos iban a ir a la escuela a hablar con, no sé, con los papás de esta persona o algo así. Y yo siempre decía, no, pues lo van a hacer peor, ¿verdad? Va a ser todavía más grande. Pero ya viéndolo desde una perspectiva ya de alguien más grande o alguien ya más adulto, es como que, bueno, pues si ellos no te ayudan, pues ¿quién más te va a ayudar, no? O sea, creo que realmente los papás están para eso, ¿verdad? Para ese tipo de situaciones. Pero bueno, son cosas que a veces pensamos como adolescentes, como jóvenes, que creo que no magnificamos todavía como ese tipo de cosas. Tocante al punto que mencionabas, híjole, qué difícil es lidiar con eso. Y no me quiero meter en el rollo de mujer y hombre, porque pues obviamente hay una diferencia, ¿verdad? No es como que tú te fueras a poner en contra, que bueno, que ahorita me contaste algo que sí fue medio por ahí, pero creo que nunca va a ser igual, ¿verdad? Ese tipo de situaciones no es como que de repente un día digas, bueno, pues yo lo voy a molestar 5 veces más, ¿verdad? Pues creo que por más mala que fueras o por más creativa que fueras, pues al final de cuentas siempre está el peligro de parte de un hombre, ¿verdad?
es difícil hablar sobre este tipo de cosas, pero creo que es importante porque estarás de acuerdo conmigo que eso tú lo viviste en esa etapa, pero a lo mejor actualmente o hoy en día hay niños que están pasando por eso, hay mujeres que están pasando por eso. Uh, y hablar abiertamente de esta situación que tú mencionabas, de llegar al punto de hacerte daño por querer salir de esto, por quizá no hallar otra salida. No sé si recuerdas tú como qué pasaba por tu mente en esos momentos. O sea, realmente como no encontraste otra solución, fue la solución que se te dio en la mente. ¿Cómo es que llegó esa idea a tu mente? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues la verdad, yo pues, nunca sabía de lastimarse, porque nunca había escuchado Sí, nada de nunca había eso. oído acerca de eso. Sí, entonces yo cuando me pasó todo eso y ya, pues ya estaba cansada, ¿verdad? Yo veía que mi papá traía navajas de su trabajo y pues yo siempre las agarraba y siempre las tenía ahí escondidas en mi cuarto. Y llegó un momento donde dije, ¿qué pasa si agarro una y me corto las venas? Y pues yo pensaba porque siempre escuchaba que si te cortas una vena, te desangras y te Sí, mueres, claro. ¿verdad? Entonces yo dije, entonces, ¿qué pasa si hago eso y ya, pues termino con todo esto ¿Qué estabas que estoy, pasando? sí, con lo que estoy pasando? Y entonces sí llegó un momento donde lo empecé a hacer, pero no pasaba nada. Entonces, siempre que me pasaba, que iba a la escuela y me hacían eso, siempre llegaba a la casa y lo volví a hacer. Y lo volví a hacer muchas veces. Sí hubo un momento donde sí empecé a sangrar, que de hecho llegué de la escuela llorando y ese día nomás era yo la que estaba ya en ese grado, porque mis hermanos ya estaban en middle school. Y entonces yo llegaba primero de la escuela. Y entonces llegué de la escuela, me metí al baño, agarré un rastrillo de mi papá y me empecé a cortar. Y ahí fue cuando se podría decir que escuché por primera vez la voz de Dios, se podría decir, ¿verdad? Porque cuando lo estaba haciendo, pues yo ya tenía el pensamiento de ya matarme, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando escuché una voz, ¿verdad? Que me dijo, ¿por qué? ¿Verdad? Ay, o sea, sí, escuché por qué, ¿verdad? Y luego ahí fue cuando sentí un dolor en mi corazón. Y cuando hice eso, llegó mi mamá, ¿verdad? Y de volada me tapé todo y me salí del baño y como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Y mi mamá nunca se enteró de lo que había hecho. Nadie se enteró de lo que había hecho. Y luego ya ellos habían entrado, ya todos regresaron de la casa, de la escuela, y nadie se había enterado de lo que había hecho. Pero siento como que esa voz fue la que, lo que me dolió más, ¿verdad? Sí. Porque fue lo único que escuché. Y aunque lo seguía haciendo, como quiera me sentía, guilty, culpable de lo que estaba haciendo. Sí. Pero a la vez sentía como de que no, o sea, ¿para qué seguir aquí si me están molestando y me están dañando más? ¿Verdad? Y aunque pues yo sí viví toda mi vida en la iglesia, ¿verdad? Y yo sabía que si yo me mataba, pues iba a ir al infierno, ¿verdad? Pero en ese momento nada se me veía en la mente de eso. Yo lo que quería era ya acabar. Sí, era lo que, híjole, de lo último que te acordabas en ese momento, ¿no? Que lo que querías era salir de esa situación. Y pues sí,
Este, y hubo muchos momentos en los que nomás me encerraba en mi cuarto. No quería ni salir. Este, ni a la escuela quería ir. Em, es, pues no quería ir ni a la escuela. Yo le suplicaba a mi mamá que no me mandara a la escuela. Le lloraba, hasta me ponía de rodillas para que no me llevara a la escuela. Pero pues obviamente tenemos que ir porque pues es ilegal si no vas. Y pues me mandaban, pero siempre me la pasaba en la oficina de la enfermera o en la consejería. Pero casi nunca quería estar en mi clase. Por lo mismo, porque hasta parece que querían que ellos estuvieran ahí en mis clases, ¿verdad? Y ellos siempre estaban allí y a veces ni voltearlos a ver podía porque me dolía mucho, ¿verdad? Y ay, se me venía todo eso a la mente y pues dije, no, ¿por qué estoy aquí? Sí. ¿Verdad? Sí. Y pues sí, todos los días llegando de la escuela siempre me metía a mi cuarto, me encerraba, siempre estaba a oscuras y pues siempre me hacía daño a mí misma. Sí llegó un momento en el que en sexto todavía siguió eso. Y ahí fue cuando intenté otra vez más, una vez más, ¿verdad? Pero esa vez sí se podría decir que me enojé, ¿verdad? No solo conmigo misma, pero con ellos, que esa vez saliendo de la clase, ellos me empezaron a decir otra vez de cosas y pues, no sé, saqué a alguien que no sabía que no tenía conocías. adentro de mí, ¿verdad? Sí. Y les empecé a gritar para atrás a ellos y la verdad ni me acuerdo de lo que les dije, a lo mejor de lo enojada que estaba. Sí, fruto de tantos años. Sí, y pues de hecho aventé la puerta de la clase, me salí de allí y ellos hasta se quedaron, toda la clase hasta se quedó como que, oh, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y casi hasta quebraba la ventana de la puerta, ¿verdad? Y entonces me salí de allí y luego un miércoles saliendo de la iglesia como a las 10 de la mañana, de la noche, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente. Saliendo de la iglesia fue cuando decidí una vez más acabar con mi vida. Y a mí me habían hecho cirugía, ¿verdad? De mi ovario. Y entonces me habían recetado unas pastillas que nomás me tenía que tomar una cada día. Y yo ese día dije, no, con estas las hago. Y me tomé todas para terminar otra vez, que de hecho eran 40 y algo pastillas que me tomé y todas me las tomé. Y yo dije, pues aquí ya, se acabó. De hecho, esa noche le dije a mis papás, fui al cuarto de mis papás y le dije, oigan, si algo pasa, recuerden que los amo mucho. Me despedí de ellos. Y de mis hermanos no me despedí, yo que me acuerdo no les dije nada, ¿verdad? Yo nomás fui con mis papás y luego me regresé a mi cuarto y me quedé dormida pensando que ya no iba a despertar. Pero cuando desperté, otra vez sentí culpa, Sí. ¿verdad? Sentí como de que, ¿por qué hice eso? ¿Verdad? Y luego más porque no funcionó, ¿verdad? Sentía aún más culpa porque dije, ¿por qué no funcionó? Si tantas pastillas que me tomé ya eran para no haber... ¿Tus papás sabían de esta situación o no? No. Nunca supieron. Bueno, de hecho sí hubo un momento en el que le dije a mi mamá,
pero como que no me creyó. O no sé. A lo mejor no dimensionó a sí, qué tanto estaba llegando. sí, porque sí le dije, oye, me hacen bullying en la escuela. Y luego me dijo, ¿ah, en serio? Y le dije, sí. Y luego me dijo, ay, no, pues, a ver qué, tenemos que hablar con sí, es lo tus que te decía, ¿verdad? maestros, Hay con que tu ir a hablar. principal. Sí, claro. Y de hecho sí fue hablarles, hablar con los maestros, pero nunca habló con sus papás. De que yo me acuerdo nunca. Pero los maestros nunca hicieron nada. De hecho, ellos fueron los que me decían de que, ay, no, es que te molesta porque te quiere. Sí. Y yo, así como de que, oh, bueno, yo no sabía que esta era que manera de forma. quererme, Sí. ¿verdad? Y pues, como dije, sí llegó un momento en el que yo creí eso, pero después pues dije, no, como, ¿por qué me va a querer y me va a lastimar? Si me está lastimando, ¿verdad? Y pues, como ellos nunca hicieron nada, pues dije, no, ya, ¿para qué decirles? ¿Verdad? Y ya desde ese momento ya nunca les quise decir nada a nadie. Y todo me lo quedaba en mí. Y creo que eso fue el peor error que pude hacer porque me lo guardaba todo y me dañaba más. Precisamente a eso quería llegar. Y quiero mencionar dos cosas rápido. Primero, entender que lo que mencionábamos hace un momento, perdón. Todo el mal que hay en el corazón del ser humano, volvemos a repetir, es fruto del pecado, ¿no? De esas personas que no han sido renovadas en su entendimiento, en su corazón, que Jesús no es el Señor de sus vidas, o al menos es lo que nosotros creemos como cristianos, ¿no? Y todo lo que es, dice la palabra que el que no es con Dios es contra Dios, ¿verdad? La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Y es un personaje que a veces hoy en día está súper caricaturizado, ya es como que, el chancla, le ponemos nombres chistosos. Cuando como cristianos debemos entender cuál es el papel que este personaje juega contra la vida del cristiano, ¿verdad? Que somos nosotros. Y a lo mejor con esto muchos dicen, ay, pues ¿qué tiene que ver el diablo con este tema? O de dónde sale el diablo. Pues resulta que el propósito del diablo es matarnos, ¿verdad? La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, para matar, para destruir. Y resulta que yo tengo una prédica sobre eso y lo he platicado en muchas ocasiones, que muchas veces el plan, y no quiero sonar tan exagerado y conspiranoico, pero el plan perfecto del diablo por acabar con el cristiano está a la vista de todos, ¿verdad? Lo vemos en las ideologías que se están sembrando, lo vemos con los movimientos que se levantan, lo vemos con el cómo ahora resulta que queremos matar a personas incluso antes de nacer. O sea, es un plan perfecto para el diablo, ¿verdad? Matar a la iglesia antes de que nazca. Eso es como yo lo percibo. Y aquí quiero llegar con esto. El diablo, a través de estas ideas, o bueno, vamos a quitar el nombre del diablo para no sonar tan espirituales, pero lo que busca hacer esta sociedad corrompida, el mal, como lo quieran ver, como lo quieran ejemplificar, pareciera ser que lo que busca es cada día destruirnos, ¿verdad? ¿Y por qué decimos esto tan exagerado? Bueno, pues hay que ver qué ideas se están sembrando en nuestros corazones, ¿no? O que se buscan sembrar en nuestras mentes. Bien lo decíamos ahorita, a lo mejor esa idea tan inocente, no, pues es que te molesta porque te quiere. Pues sí, pero ¿a qué punto llega, verdad? Llega al punto de que una persona, una mujer que está siendo golpeada dice, no, pues es que me golpea, pero pues me ama, ¿no? O me tiene bien cuidada, o me tiene en casa, cuida de mis hijos. Son ideas que parecieran empezar insignificantes, pero terminan en algo muy mal. Y a todo esto, a que el propósito del enemigo o del mal es acabar con nosotros, resulta ser, y lo digo con toda la pena del mundo, digo, no nos
en ese tiempo no nos conocíamos, no estabas aquí en nuestra iglesia, pero, y no hablo, y no quiero decir esto por hablar mal de esa iglesia, porque creo que, como bien decíamos, son temas que a veces no están tan expuestos y si no nos enteramos, pues no tenemos cómo trabajar sobre ello. Pero dentro de la pregunta o del comentario que quiero hacer está una pregunta implícita. Y es, tú mencionabas que creciste en la iglesia prácticamente, ¿no? O sea, estuviste en la iglesia. Y en ese proceso, ¿qué papel jugó la iglesia? ¿Verdad? Ahorita mencionabas algo que a lo mejor puede pasar desapercibido, pero es algo que creo que ejemplifica a la perfección toda esta situación que estás viendo, y es que justo un miércoles después de salir de la iglesia, ya estando en tu casa, pasó esto, ¿no? Del intentar acabar con tu vida. ¿Qué papel o en ese momento, claro, porque entendemos que Dios estaba ahí, ¿verdad? Hace ratito mencionabas que en uno de esos momentos oíste una voz que dijo que ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué haces esto? Entonces, Dios estaba ahí, pero ¿qué papel estaba jugando la iglesia en tu vida en ese momento? Pues la verdad, yo, mm, pues no, se podría decir que sí me alejé, Uh-huh. ¿verdad? Porque no sentía, pues me sentía muy sola, Uh-huh. ¿verdad? Sentía como que no tenía a nadie a mi lado. Y aunque a veces estaba mi familia aquí conmigo, me sentía sola. Y pues se podría decir que no sentía a nadie conmigo. Sentía como que lo que me decían en la iglesia era mentira, Uh-huh. ¿verdad? Porque decían de que, ay, si te sientes sola o si estás en depresión, Dios siempre está ahí contigo. O ora y Él te sanará, Uh-huh. ¿verdad? Y yo siempre oraba, yo siempre le pedía a Dios que me sacara de esto, pero nunca vi un cambio en mí. Entonces dije, no. Ahí fue cuando empecé a dudar de la Uh-huh. existencia de Dios, Uh-huh. ¿verdad? Y dije, no, tú no existes entonces porque no me estás ayudando. Claro. Te pido ayuda y no me la das. Y yo sí sabía de que es todo a su tiempo, Claro. pero pues ya había pasado mucho tiempo Sí. y seguía lo mismo. Y dije, entonces, ¿cuánto tiempo más necesitas para poder ayudarme? Sí, a veces se ¿Verdad? nos dan estas respuestas fáciles a problemas complicados o Ujú. complejos. Es, por ejemplo, esto que mencionan, ¿no? Para todo hay un tiempo, ¿verdad? O todo es con un propósito. Híjole, sí, definitivamente todo es con un propósito, pero en ese momento a una niña de esa edad, pues, ¿cómo le haces entender eso, no? O cómo llega realmente a entender que esto que está a punto de acabar con mi vida, cómo va a ser parte de un propósito de Dios, ¿no? Creo que ese es a veces el que a veces como logramos resolver, entre comillas, Ujú. problemas mucho más complejos con respuestas, yo le digo frases de microondas, ¿verdad? Que son preguntas rápidas, respuestas rápidas y sencillas. Eh, es difícil concebir esto y es difícil entenderlo, pero, híjole, resulta que tristemente sí como iglesia y hace rato te decía que con mucha vergüenza o con mucha pena a veces creo que como iglesia no estamos preparados para tratar este tipo de problemas. ¿Por qué digo esto? Porque pues a veces resulta que salimos con este tipo de respuestas, ¿no? De decir, no, pues vamos a orar, ¿verdad? Y creo yo que muchas veces esa es una respuesta fácil porque a veces decimos, voy a estar orando por ti, pero en realidad pues nunca oras por esa persona. O a lo mejor, no sé, en algún momento te dijeron, no, pues ponte a orar. Y pues sí, o sea, yo quiero orar, quiero salir de eso, pero resulta que mi mente o mi corazón está totalmente dañado por esta situación y pues de lo menos que te acuerdas es de orar, ¿no? Creo que como iglesia sí nos falta esa empatía, creo que es la palabra correcta, el tener empatía con este tipo de problemas. Y en medio del problema, y creo yo, en medio del problema también es que encontramos
el propósito de Dios de las cosas. Porque creo yo, y no me vas a dejar mentir, que a lo mejor tú que ya pasaste por este problema y que, digo, seguimos batallando con cosas y seguimos lidiando con sentimientos, cosas en nuestra vida, pero el haber atravesado este problema, estoy seguro que si alguien se acerca contigo, que está pasando por esto y que está viviendo esto, vas a saber qué decirle. Vas a saber, vas a entender a la perfección qué es lo que está dañado en su corazón, qué es lo que necesita escuchar. Recuerdo mucho el episodio que tuvimos con Yael, y él fue muy honesto y yo le preguntaba, y si tú pudieras, en ese caso fue acerca del tema de las drogas, y yo le preguntaba, y si tú pudieras hablar con alguien que está viviendo eso, ¿qué le dirías? Y él decía, primero dice estar con él, dice ayudarlo, tratar de hablarle. Dice, pero yo sé que con las palabras, por más que yo pueda decirle, sé que eso no lo va a sacar de ahí. Porque es un tema mucho más complejo, no es algo intelectual, es algo primero espiritual, pero también es algo de sentimientos, ¿verdad? Esta persona está atada en ese vicio por una razón, ¿verdad? Y hasta que no supere esa cosa, no va a salir de los vicios. Entonces él decía, podemos llegar predicándole, explicándole el plan de salvación, lo que sea, pero si él anda en un viaje, ¿verdad? Pues nunca va a entender el mensaje. Entonces, digo, no que sea imposible, porque pues, por ejemplo, él es un testimonio de alguien que sale de eso, pero no es algo tan sencillo como que yo voy a llegar con un drogadicto y decirle, hey, ora para salir de este problema. Pues no es tan fácil como eso, ¿verdad? Hay otras cosas que tenemos que hacer y que pueda llegar al punto de poder realmente acercarse con Dios y hablar con Dios y pedirle perdón, pero habiendo pasado ya a una, no quiero usar la palabra superación, pero habiendo vencido este tipo de problemas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir una vez más, gracias Miri por contarnos esto, que sé que hay muchas cosas que a lo mejor ahorita se te vienen en la mente y que a lo mejor mueve algunos sentimientos, pero también está el lado de entender que como hijos de Dios y como cristianos tenemos una respuesta, ¿verdad? Tenemos una salida, que a veces en medio de situaciones en nuestras vidas, de lo que menos nos acordamos es de lo que hemos escuchado en las prédicas, de lo que nos han enseñado, pero que también la palabra de Dios por algo está ahí, ¿verdad? Algo que a mí me encanta decir es que no hay nada, lo dice el proverbista, que no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, si nosotros hemos pasado por enfermedad, en la Biblia hay historias de personas que pasaron por enfermedad, incluso de personas que mueren, ¿verdad? La historia de Lázaro, por ejemplo, personas que llegaron a la muerte, pero que también, incluso de la muerte, puede haber vida. Si buscamos problemas de traición, por ejemplo, pues vamos a la historia de David con su hijo Absalón, ¿verdad? Son personajes que vivieron en carne propia. David, por ejemplo, que vivió en carne propia la traición de su propio hijo, y él escribe un salmo acerca de eso, ¿verdad? O, por ejemplo, uno de mis salmos favoritos es cuando David se mete con la mujer de otro hombre, ¿verdad? Y él comienza a escribir, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es que la palabra es viva, ¿verdad? Y está ahí para también en este tipo de situaciones hablar en nuestras vidas y ayudarnos a salir de esos problemas. Podemos aprender de esos ejemplos de esas personas, que también podemos salir de este tipo de situaciones. Y así como leyendo el libro podemos salir de este tipo de situaciones y poder entender que si ellos vivieron eso y salieron de eso, pues también testimonios como el tuyo, ¿no? Que pasaste por eso, que viviste esto y que estás viva para contarlo. Que creo que eso es lo primordial, y que podemos estar agradecidos con Dios de que todas estas situaciones que viviste no llegaron al punto obvio que debía de llegar, ¿verdad? Porque pues creo que es obvio que si un día tú intentas agarrar un cuchillo y clavártelo, pues el propósito es que quieres morir, ¿no? Pero ahí es, creo yo, donde podemos ver el propósito de Dios reflejado, que no llegó a más
y que todo lo contrario, que puedes estar aquí contándonos el día de hoy. De hecho, sí llegó la única persona que lo sabe es mi mamá, ¿verdad? En lo de la iglesia, ¿verdad? Sí hubo un punto en donde yo creo que, pues se puede decir que el enemigo ya me tenía con él, ¿verdad? Sí. Porque llegaba un momento donde iba a la iglesia y ni quería estar allí, ¿verdad? Miraba al pastor y lo miraba predicar y sentía un odio, se podría decir, ¿verdad? Y yo todo lo que él decía, le decía, no, eso no es verdad, lo que está diciendo no es verdad. O a veces sentía como que, como que por adentro de mí le estaba haciendo caras al pastor, ¿verdad? Así como, ay, no sé la verdad, pero sí. Sentía, pues mi mamá, según, ¿verdad? Me decía que a lo mejor por, pues no sé, como que, pues sí, que el diablo ya como que me estaba, como sujetando, ¿verdad? Sí, tenemos miedo de decirlo y sé que a lo mejor va a sonar muy espiritualoide, lo que sea, pero yo en lo personal, por ejemplo, vemos en las películas, ¿verdad? Cómo es una posesión demoníaca, Sí. ¿verdad? Vemos, por ejemplo, hay una muy famosa de la del exorcista, por ejemplo, y esta escena de una niña que está en una cama y que de repente se le transfigura toda su cara porque se la daña y voltea la cabeza y trepa las paredes. Yo en lo personal no dudo que pueda pasar algo así y si hay historias, perfecto, ¿verdad? Pues hay historias que son así. Pero yo en lo personal no creo, híjole, no lo quiero decir así, pero no creo que el propósito de Satanás o del enemigo sea evidenciar que está ahí. Yo pienso todo lo contrario. Creo que muchas personas están siendo dominadas por el diablo y por el enemigo y ni siquiera se han dado cuenta que lo están. Pero ¿cómo es que comprobamos eso? Vamos a ver qué tipo de ideas tienen, ¿verdad? Ahorita tú le decías, ¿verdad? Tú no sabías qué es lo que te provocaba ese odio, ese repudio, pero pues creo que podemos deducir qué era, ¿no? A veces no nos damos cuenta hasta que es muy tarde, ¿verdad? O a veces, gracias a Dios, salen este tipo de escenas. A alguien que nos vea que a lo mejor no crea todo esto o no esté familiarizado con todo esto. Al menos yo que me ha tocado estar en estas escenas de alguien siendo liberado de un demonio. Son escenas impresionantes, ¿verdad? Pero que resulta que era una persona que vivía normal, ¿verdad? Que estaba normal, tenían familia, tenían hijos, iban a la iglesia, estaban en la iglesia, pero que nunca fue evidenciado eso que tenían dentro suyo, ¿no? Pero sí, a esto que cuentas, creo que es totalmente entendible, ¿no? Todo esto que estaba pasando en tu vida, creo que no podía ser fruto más que de alguien como el enemigo, ¿no? Como Satanás. Entonces, bueno, ¿nos contabas? Pues sí, pero a la vez como a mí me encanta todo lo de las cosas paranormales, ¿verdad? Sí. A mí igual, ¿eh? Sí. Bueno, sí, ajá. Y me gustaba ver muchos videos de esos, ¿verdad? Sí. Y sí hubo un momento en el que pues dije, ay, esto está mal, Claro. ¿verdad? Dije, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y sí les llegué a contar a mi papá también. Se me olvidó que mi papá también sabe, ¿verdad? Y él me decía, no, es que por estar viendo tanto video de eso, ¿verdad? Sí, claro. Y le dije, ay, pues sí, pero, ay, no. Y yo decía, no, eso no es. Sí. Pero siempre me decían por estar viendo eso. Pero a la vez también lo creo porque sí llegó momentos en el que Sí, claro, creo que es obvio que de lo que te alimentas y de lo que alimentas tu mente, de lo que alimentas tu corazón, pues es de lo que vas a estar lleno, ¿no? O sea, creo que eso es obvio, y eso no es meramente algo espiritual. O sea, si tú llenas tu mente y todo el tiempo estás, no sé, estudiando matemáticas, lees libros de matemáticas, ves videos sobre pues vas a ser un súper inteligente en matemáticas, ¿no? Pero
si llenas tu mente de ese tipo de cosas, pues no esperes tener otra cosa, ¿no? Más que ese tipo de cosas. No, y luego sí también lo creo porque si llegaron si llegaron a pasar cosas, Sí. Siempre era en mi cuarto, ¿verdad? Claro. Siempre fue en mi cuarto. Y de eso lo saben todos, Sí. ¿verdad? No me van a dejar mentir porque todos ¿Sí? lo saben. De hecho, Sí. mis hermanos no querían entrar a mi cuarto. Sí. Les daba miedo mi cuarto. Yo les decía, ¿pueden ir por algo a mi cuarto? Y decían, no, yo ese cuarto no entro. Y ahorita ellos lo tienen. Santo. Porque nos cambiamos de cuarto. Pero bueno, todo cambió, ¿no? Pero sí, todo cambió. Porque ahí fue cuando le pedí ayuda al pastor. Le dije, no, pues pastor, estoy sintiendo esto y así. Y oraron por mí. Y se puede decir que no cambié al instante. Sí, claro. Pero sí pude sentir algo diferente en mí. Claro. Fue un proceso que comenzó, Sí. al menos, ¿no? Sí. Y bueno, regresando a lo de las pastillas, de lo cual sí me arrepiento, de haberle dicho a la maestra y también de haberlo hecho, porque cuando me desperté me dolía mucho mi panza, ¿verdad? Me dolía muchísimo mi panza. Y yo le dije a mi mamá, no mamá, llévame al doctor, no quiero ir a la escuela. Y mi mamá pues tenía que ir a trabajar. Y me dijo, no, pues no puedo. Si te sientes mal, ve a la enfermería y yo voy por ti. Hay que aclarar que tus papás no sabían lo que habías hecho, ¿verdad? No, no. Y le dije, ay, bueno, está bien. Y yo me acordé que teníamos que ir a la escuela porque el viernes teníamos algo de free time. Donde iba a haber trampolines, ¿verdad? Sí. Y luego te podías mojar así de Sí. los water slides. Y dije, ay, no, mejor sí voy. Y luego fui, ¿verdad? Y todo el día me lo pasé en el baño porque por el dolor de mi estómago. Y luego ya mi maestra como que se preocupó y me dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué tantas idas al baño? Y luego ya dije, ay, no, pues es que ayer me tomé pues tantas pastillas, ¿verdad? Porque pues ya me quería matar. Y luego me empezó a hablar, me empezó a decir muchas cosas y la hice llorar, ¿verdad? Y luego ya ella me mandó a con el consejero. Y luego ya ahí me quedé y dije, ay, no, ¿qué hice? ¿Verdad? Y ya el consejero le habló a mi mamá y ya vino mi mamá toda asustada, ¿verdad? Y dije, ay, no, ¿por qué? Porque yo no le quería decir a mi mamá, ¿verdad? Por la misma razón del que no la quería preocupar y no quería sentir como que estoy poniendo mis problemas en ella, ¿verdad? Y por la misma razón de que todo me lo quedo callado y no me gusta contar a nadie lo que siento por lo que estoy pasando. Entonces ahí le habló a mi mamá y pues ahí nos pusimos a hablar y luego según yo escondí perfectamente las pastillas, pero no, porque sí las encontró y las trajo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de cuántas me había tomado, porque ni yo me había dado cuenta de cuántas eran. Y luego ya me mandaron con un oficial a poner toda mi información y todo. Y luego ya el oficial me arrestó y me llevó a un hospital para que me limpiaran mi estómago. Claro. Pero pues, gracias a Dios no me hicieron nada, porque ya todo nomás era el dolor de estómago. Y y luego ahí me internaron en un hospital. Pero, o sea, en un lugar donde están los niños con problemas de esos. Sí, claro. ¿Verdad? Y ahí me quedé por 5 días. Y ahí fue cuando dije, ay, no, en verdad que me arrepiento de todo esto. Sí, creo que hacen eso
de que los intentaron regularmente para que no vuelvan a intentar. Y los tienen en cuidado y en observación. Sí, y luego allí yo vi a muchos niños, a otros niños que hasta tenían peor cosas que yo, ¿verdad? De hecho, vi a una niña con la que me hice amiga de ella, que tenía cortada la garganta. Y yo dije como de que, ay, no. Entonces sí hay personas que lo tienen peor que yo, claro, ¿verdad? Y pues ahí empezamos a hablar de las cosas que hicimos por la razón que estamos allí, ¿verdad? Y yo dije, ay, entonces yo comparada a ellos no soy nada, ¿verdad? Pero pues sentí también como, me sentía a gusto porque sentía como que allí sí me entendían, ¿verdad? Por la misma razón de que teníamos pues, cosas igual. Y pues llegamos a ese punto de hacernos daño para terminar con todo, ¿verdad? Y pues... Saliste de eso. Salí de eso. Creo que algo... ¿Quieres decir algo? Sí. Ajá. De que, de hecho, también me arrepentí porque no pude ir a lo del viernes. Al FaceTime. Sí, y todos me estaban mandando mensaje y pues me quitaron todo, ¿verdad? Sí. Y pues... Bueno, de hecho, algo sobre eso es lo que yo quería comentar. Que no se trata de minimizar lo que viviste. Porque ahorita mencionabas, bueno, me di cuenta que lo que yo viví pues no era nada comparado a lo de los demás. Claro, creo que es obvio, ¿verdad? Creo que muchos de los problemas nuestros nunca se van a comparar a los de alguien más que de plano la tiene súper difícil. Pero con todo y eso, al menos yo he aprendido a nunca minimizar los problemas porque pues cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Todos vivimos en contextos diferentes, todos hemos pasado por cosas diferentes y todos pasamos las cosas de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes a un niño que nunca ha tenido la necesidad de falta de agua, de falta de luz, de falta de un techo, y lo llevas a un rancho donde no hay luz, donde no hay agua, pues obviamente va a sufrir y va a ser lo peor que le ha pasado porque pues nunca ha vivido eso, ¿verdad? Caso contrario, alguien que nació en ese rancho, que desde su niñez ha vivido sin luz, sin agua, sin techo, pues es algo normal, ¿verdad? Aquí quiero llegar con esto. Creo que este tipo de problemas para alguien va a ser, pues no es nada, ¿verdad? Te están molestando. Para alguien va a ser eso, pero para ti fue algo que estuvo a punto de quitarte tu vida, ¿no? Entonces se trata de entender y de tener empatía. Creo que esa es la palabra clave. El que podamos tener empatía con las personas. La Biblia nos habla de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen. Debemos de como iglesia ser ese medio o ser ese puente entre el que sufre y de llevarlo a este gozo que tanto predicamos y que tanto profesamos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está el reto para nosotros como iglesia de, ok, a lo mejor es algo tan sencillo como el bullying, ok, sí, es sencillo, es algo fácil, pero ¿cómo vas a ayudar a esa persona que está pasando por bullying, ¿no? ¿Qué vas a hacer como iglesia? Creo que ahí es donde está realmente el reto. Y que bueno, que al final lo que mencionas de que te arrepentiste de no haber ido el viernes, pues es muestra también de que de dónde estaba también tu mente o tu corazón de niña, ¿verdad? Porque sé que para muchos, por ejemplo, va a decir, bueno, ¿y por qué no le dijo a su mamá en la mañana siguiente? O sea, creo que es algo, si tú ya lo que esperabas era morir y despiertas, pues creo que lo primero que haces es decir, ¿saben qué? Ayúdenme, ¿verdad? O algo. Pero en tu mente lo que esperabas era poder ir el viernes a esta fiesta, ¿no? De agua. Pero bueno, repito una vez más, qué bueno que podamos estar platicando sobre eso, que no pasó nada más y que, como lo dijimos hace un momento, creo que ahora tienes tú la oportunidad de poder, no sé si identificar o poder, que si alguien se acerca contigo y que está pasando por esto,
sé que no vas a hacer lo que hicieron contigo, de que no te escucharon, no te apoyaron, no te dieron la salida, hasta que ya fue muy tarde quizá, ¿no? Pero siempre me gusta terminar con estas dos preguntas. La primera es, si tú pudieras de alguna manera súper hipotética y nada posible, pero si hubiera la posibilidad de que tú hablaras con tu yo de ese tiempo que estaba pasando eso, ¿qué te hubiese gustado escuchar? Y lo segundo es, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por esto? Ok. Pues la verdad, yo siempre quería que alguien estuviera conmigo, ¿verdad? Entonces, me gustaría escuchar que me dijeran que no estoy sola, ¿verdad? Aunque yo sé que no lo estoy, pero que me aseguren que no estoy sola, que todo, pues sí, que todo tiene su tiempo y que, ay, Dios mío, que pues que me aman, ¿verdad? Porque sí llegué a pensarlo en que no me amaban y no me sentía valorada, ¿verdad? Y pues me gustaría, bueno, yo siempre he dicho que si me volvería a encontrar con mi yo de esa época, le diría de que no está sola, de que va a llegar un momento en el que va a poder salir de allí. Pues que la quiero mucho y que todo eso por lo que hizo, no fue una solución para poder salir de esto, porque si sufro aquí, voy a sufrir aún más en donde voy a terminar. Y que no le dé el, pues, la importancia. Sí, la importancia de lo que las personas me digan y que no haga lo que las personas me dicen. Claro. Para no darles pues la felicidad a ellos, ¿verdad? Y pues que siempre busque ayuda, porque eso es lo que más necesito. Claro. Buscar ayuda. Ok, esto también. Por último, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por eso? Actualmente, ¿verdad? Porque entendemos que hay gente que está pasando actualmente por eso. ¿Qué le dirías a alguien así? Pues le diría que no está solo, ¿verdad? Que pues sí, que busque ayuda, que no se quede todo en él o en ella, porque entre más lo guarde en su corazón, más daño se hace a esa persona, ¿verdad? Y que importa, ¿verdad? Que pues que siempre va a tener a alguien a su lado para poder ayudarlo y que pues sí, que no se quede nada en él mismo, porque eso es lo que siento como que más te lastima. Más peligroso sí. es. Y más si te quedas en un cuarto solo. Claro. O sola con tantos pensamientos en la cabeza. Yo digo que salga de allí, ¿verdad? Que a lo mejor no va a servir de mucho, pero que tan siquiera haga algo para que su mente esté distraída de eso. Claro. Y que diga algo, que pida ayuda, ¿verdad? Porque, pues sí, porque entre más lo guardes, más ganas de hacerte daño a ti mismo te dan. Y pues yo creo que eso sería. Claro, creo que digo ya, terminamos con esto, pero aportando a lo que dices,
la soledad es el mejor lugar para que la mente comience el ocio, ¿verdad? El estar sin hacer nada, el estar solo en tu cuarto y con este tipo de pensamientos, creo que son la cuna para este tipo de cosas, para que esos pensamientos lleguen a más, ¿verdad? El no buscar ayuda con alguien, el no acercarse con alguien, el guardarte las cosas, creo que a lo único que van a llevar es a este tipo de cosas. Entonces, gracias, Midi, una vez más por contarnos. Gracias porque, repito una vez más, a lo mejor nadie más dimensiona esto, pero yo lo dimensiono, lo valoro, que podemos estar hablando sobre esto. Y gracias a Dios. Y pues bueno, a los que nos escucharon, que si alguien está pasando por esto, busque ayuda, acérquese con alguien. Lo hemos dicho en otros episodios. Si no tienen una iglesia donde congregarse, un lugar donde buscar ayuda, mándenos un mensaje. Podemos ayudarles a conseguir un lugar. Y pues bueno, gracias a todos por escucharnos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que ahí sea de bendición. Y nos vemos a la próxima. Adiós.